Ya, José Luis, vamos a partir entonces. Perfecto. Primero, bueno, buenos días a todos y todas quienes nos están acompañando en esta mañana en nuestro último conversatorio del año. En esta ocasión va a estar a cargo del kinesiólogo José Luis Ramos Silva del Centro de Salud de la Universidad de Santiago de Chile con el tema plastía, ligamento cruzado anterior, rehabilitación. Buenos días, José Luis. Gracias por la presentación y la audiencia es tuya. Ya, muchas gracias. Buen día. Bien, como decía Estefanía, vamos a hablar de la plastía del ligamento cruzado anterior y su respectiva rehabilitación. En otras palabras, vamos a hablar de la rehabilitación de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Como introducción tengo que decirles que las lesiones del ligamento cruzado anterior, junto con las lesiones de los meniscos, son los más frecuentes en medicina deportiva en lo que respecta a la rodilla. Y particularmente la lesión de cruzado anterior es una lesión muy temida por los deportistas, sobre todo los deportistas de élite, porque eso implica que el paciente va a tener que estar por lo menos entre 6 a 8 meses sin actividad deportiva, sin competencia. De modo que es una lesión muy temida por las consecuencias. Y a veces este periodo se puede prolongar si tiene algún daño asociado, porque podemos encontrar lesiones de ligamento cruzado anterior puras, o podemos encontrar lesiones de ligamento cruzado anterior con una lesión de menisco, agregada una lesión de menisco, o una fractura condral por el desprendimiento que se produce del ligamento cruzado. Una pequeña reseña de lo que es la anatomía de los ligamentos cruzados. Voy a hacer una reseña muy somera para que se den cuenta más o menos cuál es la disposición de los ligamentos. Bueno, se llama ligamento cruzado porque tiene una disposición cruzada. Se cruzan en el camino de su recorrido, ambos ligamentos se cruzan, de ahí viene el nombre de ligamentos cruzados. Tenemos el ligamento cruzado anterior, que te estoy mostrando aquí, que va desde el borde anterior del platillo tibial, entre los dos meniscos, menisco interno y menisco externo, y lleva una dirección ascendente, en diagonal y hacia atrás. Y se inserta en la cara medial del menisco externo. De ahí que este ligamento también se llama ligamento cruzado anterior externo, por su inserción superior. Y el cruzado posterior va del borde posterior del platillo tibial, aproximadamente, y también tiene una dirección ascendente en diagonal y se inserta en la cara medial del cóndilo interno. De ahí que también se llama el ligamento cruzado posterior interno. Y en esta vista anterior-posterior podemos ver la disposición cruzada. Tenemos aquí el ligamento cruzado anterior, que se dirige diagonalmente hacia atrás y se inserta en el cóndilo externo. Y atrás tenemos el ligamento cruzado posterior, que asciende en dirección anterior, en forma diagonal, hacia el cóndilo interno. Esa es más o menos la disposición que tienen los ligamentos, y se llaman cruzados justamente porque en una vista, ya sea lateral o anteposterior, su disposición es cruzada entre ambos. ¿Cuál es la función que cumplen los ligamentos? Bueno, los ligamentos cruzados anterior y posterior limitan los desplazamientos anteriores de la tibia, es decir, nos asegura la estabilidad de la articulación. Es decir, el ligamento cruzado anterior limita los movimientos anteriores de la rótula cuando en nuestra actividad diaria, caminar, subir escala, correr, trotar, agacharse, limitan los movimientos anteriores de la tibia y permite tener una articulación estabilizada. Y también limita y estabiliza también los movimientos de rotación. Cuando nosotros hacemos una rotación hacia afuera de la rodilla, se tensa el ligamento interno, y cuando nosotros giramos la rodilla hacia adentro, se nos tensa el ligamento externo. Entonces, de esa forma va limitando
los movimientos anormales que pueda tener la articulación. Cuando cuando se sobrepasan esos movimientos, es cuando se produce realmente ya sea la distensión, una rotura parcial o una rotura total del ligamento. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? A ver, el 80% de estas lesiones, los mecanismos son indirectos. No hay un contacto físico con otra persona. No hay un movimiento no hay un choque, no hay una palanca, nada. Solamente son movimientos que se producen en forma indirecta por movimientos forzados. Generalmente el deportista va corriendo, cambia bruscamente de dirección, y ese movimiento brusco de cambio de dirección a una alta intensidad produce la distensión del ligamento cruzado y la ruptura. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí hay una tenista que salta, remacha, hace un remache con su raqueta y queda con la pierna en rotación externa, la pierna, y el fémur una rotación interna. Entonces, ese movimiento brusco de rotación a una alta intensidad generalmente provoca la lesión del ligamento cruzado anterior. Aquí tenemos un movimiento forzado también en valgo, también corriendo a gran velocidad, una vista, rotura del ligamento cruzado anterior. Actividades deportivas que impliquen impactos. Son las menos, como le decía anteriormente, pero también nos vamos a encontrar con lesiones de ruptura de ligamento por un choque, por un movimiento de palanca con otro adversario, y provocando la sobrelongación del ligamento cruzado anterior y provocando ya sea una distensión, una ruptura parcial o una ruptura completa del ligamento. Y tenemos en deporte también con movimientos rotacionales rápidos. El básquetbol, por ejemplo, es un deporte en que se producen muchos movimientos de cambio de brusco de dirección y rotación. Y es muy común encontrar lesiones de este tipo en este deporte. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros encontramos en este tipo de patología? Que es muy similar a las lesiones generalmente deportivas. Pero el paciente generalmente, al momento que ocurre la lesión, es posible que escuche un ruido dentro de la articulación, un crujido, como que dice como que algo se me rompió. Una sensación de inestabilidad, un aumento rápido del volumen de la articulación, dolor e inflamación, pérdida de rango de movilidad por dolor y por aumento del contenido líquido dentro de la rodilla y dificultad para caminar. Realmente lo que uno encuentra en estos pacientes realmente es mucho dolor, aumento de volumen, una gran dificultad para caminar y una pérdida de rango de movilidad. Eso es casi instantáneo. Yo he visto pacientes que en el momento que se produce la lesión rápidamente pierden su movilidad. Y a uno le entra al tiro la duda de que puede ser una lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Hay un diagnóstico clínico y también por medio de imágenes. Pero con los síntomas que yo le indiqué anteriormente, ya es posible pensar que ese paciente, por lo que relata, claramente se me produjo la lesión sin contacto con nadie, solo iba corriendo, cambié de dirección, ya le da a pensar a uno que debe ser una lesión del ligamento cruzado, porque también hay aumento de volumen, hay pérdida de movilidad y mucha dificultad para caminar. También el diagnóstico clínico es por medio de una prueba de cajón, pero esta prueba es muy difícil realizarla en el momento en caliente porque el paciente tiene mucho dolor, mucho dolor. Entonces, generalmente se realiza una resonancia magnética
Y aquí podemos ver esta resonancia magnética, en esta imagen, aquí tenemos el ligamento cruzado posterior, que está indemne, aquí se ven. Como yo le decía, que va del borde posterior de los platiotibiales al cóndilo interno. Y aquí tenemos el ligamento cruzado anterior. Y hay ahí una solución de continuidad, porque no se ve ahí. Y hay un edema entre medio, no se ve la continuación del ligamento cruzado anterior. Este es típico ruptura del ligamento cruzado. Aquí no se observa la continuidad del ligamento cruzado. Y la otra forma que yo le decía era la prueba de cajón. Cuando el paciente ya está más en frío, ya se puede realizar. Se fija el tobillo del paciente, generalmente uno se puede sentar encima del tobillo y hacer un movimiento anterior en ese sentido de la tibia, y se produce un movimiento anormal. Eso es lo que se llama un cajón anterior, positivo anterior. Y evidentemente cuando es cruzado posterior, que son menos frecuentes las lesiones, es en dirección, se hace un movimiento en dirección hacia posterior y también hay un movimiento anormal. El tratamiento. Vamos a hablar fundamentalmente del tratamiento. En el tratamiento tenemos un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. Ahora, el conservador es una rehabilitación sin cirugía y un fortalecimiento de la musculatura estabilizadora de la rodilla, fundamentalmente cuádriceps, isquiotibiales y mucho trabajo de propiocepción. Ahora, esto se puede realizar fundamentalmente cuando no hay una rotura cuando hay una distensión del ligamento cruzado anterior. Y quizás en pacientes con una ruptura parcial del ligamento cruzado. Y en deportistas de élite, generalmente estos pacientes habitualmente terminan en una cirugía. Y este tratamiento conservador generalmente se puede hacer una persona que no haga mucho deporte, que lleve una vida más tranquila, un trabajo tranquilo, un trabajo de oficina, pero si la persona tiene la idea de seguir realizando deporte, evidentemente va a tener que hacerse una cirugía. Ahora, el tratamiento quirúrgico se realiza un autoinjerto. Son dos técnicas las más utilizadas. La técnica hueso-tendón-hueso, en que se reemplaza el ligamento cruzado por un injerto que se extrae del tendón rotuliano. Del tendón rotuliano, que está aquí abajo, esta es la zona del tendón rotuliano, se saca un trozo de tendón rotuliano, que un extremo tenga hueso, tendón, y el otro extremo hueso. Y ese tendón reemplazaría al ligamento cruzado anterior. Y la otra forma es con un autoinjerto, mediante dos músculos se realiza un nuevo ligamento, que es el semitendinoso gracilis. El tendón de estos músculos se extrae y en el cual se elabora un ligamento cruzado anterior. Ahora, la cirugía en general corresponde, se hace por ejemplo, aquí tenemos una plastía del ligamento cruzado anterior, se hace una perforación en el platillo tibial interno, se introduce el nuevo ligamento y se hace una perforación en el cóndilo externo. Y se realiza un anclaje mediante unos tornillos. Lo podemos ver aquí abajo en una radiografía, ya está realizada la plastía, la reconstrucción, y aquí podemos ver los tornillos, la ubicación que tienen los tornillos, aquí en el platillo tibial interno, y lleva la dirección en diagonal hacia atrás, que es la dirección que tiene el ligamento cruzado anterior, hacia el cóndilo externo. Ahora, entre las 6
8 semanas del injerto del tendón rotuliano. Este tendón permanece sin vascularización, es avascularizado, y se alimenta fundamentalmente del líquido sinovial. A partir de la 8ª semana comienza la vascularización del tendón. Comienza la vascularización del tendón, y más o menos a las 20 semanas se completa la vascularización completa del nuevo ligamento, de la pastilla. Y aproximadamente a los 3 años ya el ligamento, el autoinjerto ya tiene las condiciones histológicas normales a un ligamento cruzado anterior. Le digo esto porque esto es importante tenerlo en cuenta cuando se realiza la rehabilitación. Y uno no puede, porque en las primeras semanas es muy lábil, entonces se puede romper, se puede soltar los anclajes. Entonces es muy complicado cómo empezar a movilizar esa rodilla una vez que haya sido el paciente enviado a rehabilitación. Y actualmente no se concibe una plastía de ligamento sin rehabilitación, porque si no, evidentemente esa plastía generalmente va a ir al fracaso. Ya, más o menos a los 3 meses de realizada la plastía, ya el paciente ya puede comenzar a hacer ejercicios ya de potencialización, de potenciación del cuádriceps equilibrial. Pero eso realmente se va haciendo en forma progresiva. Y eso es lo que vamos a ir a seguir conversando de lo que es la rehabilitación. Entonces, yo le decía que hay que cumplir los plazos biológicos, porque si no no se cumplen los plazos biológicos de la maduración y del nuevo ligamento, la cirugía va a ir al fracaso. Por eso los protocolos deben ser de acuerdo a las lesiones también asociadas. No es lo mismo una ruptura de ligamento cruzado pura que una asociada a una fractura condral o una lesión de menisco o ambas. Entonces podemos encontrar varias gamas, una ruptura pura, una asociada a una fractura, asociada a una lesión de menisco o todas juntas. De tal manera que cada protocolo que uno tiene que realizar depende particularmente de cada paciente. Depende del paciente, uno tiene que ver cómo enfrenta esa rehabilitación. A ver, sobre los protocolos, yo le explicaba de que estas lesiones pueden ser puras o asociadas a otras lesiones. Y yo les cuento que el paciente más emblemático que he tenido yo en la universidad es un alumno que ahora es profesor de la universidad, que tuvo una lesión de rodilla practicando judo, y fue por una palanca. No se la hizo solo una palanca que le hicieron practicando judo. Y ese paciente tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior, tuvo una ruptura del ligamento cruzado posterior, tuvo una ruptura del ligamento colateral, tuvo una lesión de menisco y un compromiso del ciático popliteo externo. Imaginen, 5 lesiones juntas. Y ese es un paciente emblemático que tuvimos 2 o 3 años trabajando hasta que realmente logró, caminando mucho mejor, no ha vuelto a hacer deporte por las condiciones, pudo hacer un poco de bicicleta, pero su deporte judo nunca volvió a hacerlo, y su rehabilitación fue muy larga, muy larga. Y además asociada a eso que en el sistema público, entonces el pobre le costó mucho llegar a la cirugía. A ver, los conceptos básicos de un protocolo. Me faltó aquí poner algo importante, que se me fue, pero ahora lo voy a corregir. Es que dentro de un protocolo de tratamiento debe incluir un protocolo
preoperatorio. Porque en la medida que al paciente eso lo tratemos en forma lo más precoz posible, vamos a tener menos secuelas postoperatoria. Entonces, en la primera etapa, este trabajo preoperatorio consiste más que nada en disminuir el edema y la inflamación. ¿Sí? Se usa mucho hielo y empezar a movilizar en forma pasiva la articulación para tratar en lo posible de ganar un poco de movilidad articular. ¿Sí? Cosa que el paciente llegue con mayor cantidad de rango articular a la cirugía y mejorar un poco en la medida posible la musculatura. Con eso vamos a evitar algunas secuelas postoperatorias como que generalmente se producen fibrosis. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, desgraciadamente, a nosotros no nos llegan los preoperatorios. Generalmente nos llegan una vez operados y nos llegan después de 2 o 3 semanas operados. Por eso ese es un problema que ocurre habitualmente. A veces no logramos ver el paciente desde los inicios de su lesión. Bien, los conceptos básicos de un protocolo es un trabajo específico. Hay que tener en cuenta que el paciente está lesionado de una rodilla, pero el resto del organismo está indemne. Y eso en lo posible hay que seguir entrenándolo. Y eso es, sobre todo en deportistas, que deben mantener un tono muscular más o menos, no perder el tono muscular para que una vez que vuelvan a reinsertarse en su deporte, ya empezar a hacer ejercicios más relacionados con su deporte, no tengan una atrofia muy marcada de su musculatura. Otro concepto básico es que hay que movilizar precozmente la rodilla. Mientras más precoz se movilice la rodilla, vamos a tener menos secuelas, menos fibrosis. Y en los años 80 era todo lo contrario. A los pacientes se les movilizaba. De tal manera que después era complicado en cuanto a la atrofia muscular, la rigidez articular, pero se dieron cuenta que realizando una movilización precoz realmente se tiene mucho mejores resultados. Entonces se debe movilizar la rodilla, la flexotensión, se debe movilizar la patela, la rótula. Y se calcula que la extensión de la rodilla se debe conseguir a más tardar a la tercera semana. Más o menos entre la tercera y cuarta semana uno ya debería tener una extensión completa de la rodilla, después de la cirugía. Y la flexión máxima se debe obtener más o menos a la 8ª semana aproximadamente. A la 8ª semana, que son más o menos 140 grados. Esa es la flexión más o menos normal de la rodilla. Eso se debe conseguir alrededor de la 8ª semana. Ahora, lo que yo le decía también es que hay que controlar el control del edema y la sinovitis secundaria a la cirugía. Eso se consigue con crioterapia, con compresión de la rodilla, con vendaje, elevación, movimiento de tobillo con la pierna en elevación, para permitir un bombeo y lograr una mayor circulación sanguínea y hacer disminuir más rápido el edema. Perdón. Cosa que no ocurría en los años 80, que generalmente a la tercera semana todavía el paciente estaba inmunizado. Y ahora a la tercera semana debo tener ya por lo menos la extensión completa y parte ya de movilidad de flexión ganada. Y a la 8ª semana ya debo tener más o menos la flexión completa. Ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps y isquiotibiales. Eso es muy importante también, comenzar un proceso de fortalecimiento en forma progresiva. Recordemos que estamos frente a una aplastía de ligamento que tiene que
tiene que madurar ese ligamento, tiene que formarse colágeno, entonces es un proceso largo. Entonces, tiene que ser ejercicios muy progresivos. Entonces, hay que respetar los periodos de cicatrización de los tejidos, de manera que los ejercicios deben ser progresivos en una secuencia lógica, desde asistidos voluntarios y contra resistencia. Pueden usar, en una primera instancia se puede usar también electroestimulación en el cuádriceps, cuando los pacientes, yo uso electroestimulación en el paciente cuando llegan con muy inhibida la contracción, casi no hay contracción muscular. Y usamos, pero una vez que ya el paciente ya logre contraer voluntariamente, se suspende la electroestimulación. Y además la electroestimulación nos ayuda porque produce una especie de bombeo. Entonces, al contraer el músculo, produce un bombeo hacia la rótula, hacia la rodilla, y eso permite también lograr disminuir el edema más rápidamente. Ahora, la reeducación de la marcha, yo le decía anteriormente que la marcha es una de las funciones que se encuentra más alterada en los tratamientos pacientes. Y casi el paciente sufre una lesión, ya no puede, y a los 30 segundos ya no puede caminar, no puede apoyar el pie. Entonces, esta rehabilitación va a depender de cada paciente. Se puede comenzar con 1 o 2 bastones, y depende del paciente, depende de las lesiones asociadas que tenga. Eso es bien relativo. Pero dentro de un protocolo de estar incluido la rehabilitación de la marcha. Es muy importante. Dentro del protocolo también tenemos ejercicios de propiocepción articular. Una vez que el paciente ya está permitido, se le permite dar apoyo de su extremidad, ya podemos comenzar a hacer ejercicios de equilibrio sobre el piso, después continuar sobre superficies inestables, y después se continúa con salto en 2 pies, un pie, saltos laterales, y para terminar al final de su proceso, ya en entrenamientos específicos donde se van incluyendo los gestos deportivos. Eso ya el paciente lo realiza en cancha con su entrenador. Ahora, incluso antes de apoyar el paciente pueda apoyar el pie, uno ya puede comenzar a hacer ejercicios de propiocepción contra la pared, es decir, apoyando el pie en un balón, puede ser ejercicios de circulares, subir y bajar. Eso nos permite también mejorar la propiocepción articular, que el paciente con ruptura de ligamento anterior se ve muy, pero muy afectada. Ahora, también dentro de ese protocolo hay incluir entrenamiento aeróbico, el uso de una bicicleta estática. Eso más o menos a partir de la 4ª semana. Ya uno puede incluir ya una bicicleta estática, pero va a depender más que nada del grado de movilidad que tenga la rodilla. Yo le decía que a la 8ª semana ya debemos tener ya la movilidad completa. A la 4ª semana más o menos se tiene entre 100 y 110 grados. Más o menos con 110 grados el paciente ya puede subirse a una bicicleta y comenzar a pedalear. Eso es muy importante para mejorar la musculatura, mejorar la movilidad y también hacer un entrenamiento aeróbico, empezar a mejorar su parte aeróbico, que es muy importante para el deportista una vez que comience ya a entrar, introducirse en su deporte. El trote en treadmill no está permitido no antes de la 8ª semana. Más o menos entre la 8ª y la 9ª semana el paciente ya, eso va a depender también de la indicación que dé el médico, pero realmente en ese periodo ya es posible empezar a hacer trotes suaves, sin pendiente, un trote plano en treadmill. Más o menos de pasada entre la 8ª y 9ª semana ya es posible empezar a hacer el trote. Y la natación, una vez que esté cicatrizada la herida operatoria, el paciente ya puede entrar a una piscina y hacer ejercicio bajo el agua es muy beneficioso. O sea, hacer ejercicio de movilidad, la medida que pueda hacer ejercicio
lo que puede realizar, movimientos laterales, flexión, extensión, y leves, pataleo. Eso a partir de que una vez que la herida operatoria esté completamente cicatrizada. Ahora, el retorno a la actividad. Este es un punto importante que debe estar inserto dentro del programa de rehabilitación. Entonces, sobre todo en este tipo en el tipo de lesiones en el cual el paciente permanece largos periodos sin realizar actividad física o deporte. De estar inserto, insertando de a poquito en el deporte que realiza cada paciente. Ahora, ¿cuándo volver a la actividad? Esa es la pregunta que el paciente empieza a hacer ya a los 3 meses operados, ya empieza a preguntar cuándo puede volver a la actividad física, siendo que le quedan muchos meses por delante. Bueno, algunos indican que a los 6 meses. Después de la cirugía, otros son más conservadores, dicen que al 8º mes, otros al año. Pareciera ser que el tiempo propicio es entre los 6 y 8 meses aproximadamente. Por lo menos los pacientes que yo he visto, que son altos pacientes de construcción de ligamento cruzado anterior, vuelven a su actividad entre el 6º y 8º mes aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son los criterios para el retorno a la actividad física? Hay que tener en cuenta varios criterios. Primero, que la movilidad completa de la articulación de la rodilla, de 0 a 140 grados. Se supone que la movilidad de la extensión se debe conseguir a la 3ª semana y la flexión aproximadamente a la 8ª semana. Pero a veces hay algunas lesiones bien rebeldes que cuesta llegar a los 140 grados. Entonces se demora mucho más de las 8 semanas que está estipulado más o menos en los protocolos. Pero como criterio para retornar a su actividad física, el paciente debe tener completa la movilidad completa de la articulación de la rodilla. Segundo, ausencia de dolor en la articulación. El paciente no debe sentir ningún tipo de dolor. Ya sea al movilizarla, al caminar, al correr, al andar en bicicleta, ningún tipo de dolor. Un test isocinético de cuádriceps a lo menos el 80% de su fuerza máxima. Desgraciadamente, estos equipos isocinéticos que también sirven para hacer ejercicio, para rehabilitar, porque trabajan a una misma velocidad, y por eso se llama isocinético, permiten fortalecer el cuádriceps, isquiotibial y cualquier tipo de musculatura. No están disponibles en cualquier centro. Lo encontramos en algunos centros más que en Santiago, y en la red pública no creo que se encuentren. Tengo mis dudas. Y esta máquina nos permite medir la fuerza máxima, nos puede permitir medir la fuerza máxima en contracción excéntrica, en contracción concéntrica. Pero desgraciadamente este equipo no está presente en todos los recintos hospitalarios. Entonces, como requisito, que el cuádriceps tenga lo menos el 80% de su fuerza máxima para ver la actividad física. Y que el test isocinético de isquiotibiales es sobre el 85% de la fuerza máxima. Los isquiotibiales son muy importantes en este proceso de rehabilitación del ligamento cruzado anterior, porque hace un efecto protector sobre los ligamentos cruzados anteriores. Cuando se contrae con fuerza el isquiotibial, permite relajar el ligamento cruzado anterior. Y un test isocinético compartido con la otra extremidad con un déficit del 15%. Si hay un déficit mayor al 15%, esa persona no está todavía en condiciones de retornar a la actividad física. Entonces debe continuar fortaleciendo la musculatura, y una vez que tenga por lo menos un déficit no más del 15%, ahí ya podría comenzar ya a introducirse en su deporte.
Otro criterio para el retorno a la actividad física es que el paciente tenga un programa de trote similar al que realizaba en su actividad física antes de lesionarse. Mientras no realice el tiempo y la intensidad de trote que realizaba antes de lesionarse, no puede volver a la actividad física. Otro criterio es superar los test específicos de su deporte. El paciente debe superar esos test, son test generalmente test de velocidad, test de resistencia, test de habilidad con el balón, en caso dependiendo del deporte, resistencia, flexibilidad, resistencia, velocidad y técnica. Mientras no supere esos test específicos, el paciente no puede volver a su actividad física. Otro criterio es el examen clínico de ser óptimo. Cuando va a su control médico, el examen clínico de ser óptimo, una buena estabilidad de la articulación, una buena musculatura, lo que habíamos conversado, una buena movilidad, y el paciente ya está de alta como ya comenzar a retorno a la actividad física. Y otro punto importante, el paciente no debe sentir el mínimo temor, porque el paciente generalmente queda con muchos temores y tiene temor de volver a volver a la actividad física. Y el paciente, mientras sienta esos temores, no debe retornar a la actividad física. Cuando esté con la cabecita ya limpia de temores, ya puede comenzar a realizar su actividad física. Y eso es todo lo que yo les quería conversar. Hay algunas referencias de las cuales me apoyé. Y si tienen alguna consulta, escucho. Excelente la presentación, José Luis. Muchas gracias. Está completísima. Quisiera saber qué tipo de operación, si es artroscópica o abierta. No, es un detalle que te he dicho. Es una artroscópica. Realmente son cirugía artroscópica. Entonces no se nota mucho la cicatriz ni nada, ¿no es cierto? Después, pasado al año, 2 años, ya son un punto que le pone ahí por donde penetra el catete y todo, donde entra la plastilla se realiza, no se ve prácticamente nada. Pues. Claro, no, fantástico. No nada. Antes eran unas cicatrices enormes, gigantes, en los años 80, sí. Yo me acuerdo. Sí, eso ha avanzado mucho. Y bueno, lo que yo también le digo a los pacientes es que tengan, digamos, la seguridad después de los 6 o 8 meses para enfrentar su actividad deportiva y que ocupen, porque siempre si la siguen protegiendo, siempre va a estar atrofiada. Sí, por eso tiene que, como te decía, el paciente no debe sentir ningún temor para volver a la actividad física. Porque si está con temor es mejor que no, porque se puede lesionar, un mal movimiento. No, tiene que tener sin temor, una buena musculatura, una buena movilidad. ¿Sí? No, se deben dar las condiciones y superar en caso de deportistas, superar los test específicos de velocidad, resistencia, flexibilidad, claro. De saltabilidad también, sí. Claro. No, excelente. Yo creo que queda más firme la rodilla de todas maneras con una cirugía. Sí, queda generalmente, según los estudios, queda más firme. 2400 newton. Sí. Claro, sí, aumenta en no sé cuántos newton la resistencia como 130% más que de fuerza que de resistencia en relación a un ligamento cruzado normal. Normal, exacto. Gracias, José Luis. Súper. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen que es el último Zoom del año. Consultas, preguntas, comentarios. Hola, don José. Sí. Sí, hola, mire, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que tengo lesión igual ahí en el ligamento, pero el colateral
medial. El externo, sí, el externo. Sí. Afuera. Hace un rato, y eso se puede transformar en crónico. Lo que pasa es que pensé que, o sea, siempre pienso que estoy recuperado y de repente he tenido partidos y ahí una exigencia y me vuelve el mismo dolor. Pero que... ¿a qué le llamas tú recuperado? Que tú te das de alta. Claro, recuperado me refiero a que puedo correr en un determinado momento con Lo que pasa es una que molestia. Y de repente un movimiento y vuelve como el mismo dolor que... Es que, primero que nada, no sé si alguna vez te has hecho una eco para ver si es realmente el ligamento colateral medial. ¿Ya? Y si está lesionado, hay que evaluar, hay que cuantificar qué grado de lesión tiene. Si hay una distensión, si hay una ruptura parcial. No creo que tenga una ruptura total, sino tu rodilla sería muy inestable. Y en tercer lugar, claro, no podrías trotar. Y se te diría, cuando subir y bajar escalas, se te iría las rodillas al lado. Y lo otro es, tú llegas a hacer un proceso de rehabilitación, pues tienes que fortalecer tu cuádriceps. Es decir, no solo el cuádriceps, sino los isquiotibiales. Entonces, mientras no tengas, mejores tu musculatura, que lo que te va a dar estabilidad a tu articulación, evidentemente si vas a hacer deporte, es probable que te vuelvas a sentir alguna molestia. No tiene que seguir ese proceso. Y para pero Francisco, cuando lesiona, se hace un par de lesiones y desaparece, ¿o no? Sí, pues generalmente sí, pero me ha pasado ya, quizás la edad puede ser ahora, pero antes que era así, sí, un par de veces, un par de sesiones y me recuperaba y ya después podía seguir haciendo mi actividad normal. Es decir, y no pasaba. ¿tú creías que te recuperabas? Mejor había que fortalecer un poco más, porque se atrofia la musculatura. Siempre y cuando hay una lesión articular, la musculatura vecina en forma refleja se atrofia. Entonces, si no mejora esa musculatura, se va a seguir atrofiando. Y a la recaída se volverá a atrofiar la musculatura, entonces va a ir perdiendo potencia esa musculatura. Entonces tiene que entrar a fortalecer. Y más con el paso de los años, evidentemente, hay que tratarla con más cuidado la rodilla, fortalecerla, mejorarla. Por eso que es súper importante, José Luis, la rehabilitación. La rehabilitación y no saltarse ningún paso. Y comparar la fuerza de una pierna con la otra. Sí. Entonces uno a veces piensa que se mejora porque no tiene dolor, pero en el fondo si no ha hecho equilibrio, propiocepción, como decías tú, y un entrenamiento preoperatorio. Desgraciadamente todos estos exámenes isocinéticos no están muy al alcance todavía. Entonces lo ideal es también hacer una evaluación isocinética para ver cuál es tu fuerza muscular de esa pierna y compararla con la que aparentemente está sana. Y ahí ves las diferencias. Entonces, claro, pero sin tener, por ejemplo, un equipo isocinético, estar sentado y uno pararse con un pie, claro. si es capaz de hacerlo, si después con la otra pierna no se puede parar con un pie, ya hay un... Sí, para hacer una evaluación más objetiva, porque con mediciones. Pero también se pueden hacer, evidentemente, puedo medir el perímetro del cuádriceps también, en la pierna, para ver más o menos si hay diferencia o no. O cuánto tiempo dura en una pierna, por ejemplo. Sí, por eso es importante la rehabilitación. Si ahora las lesiones deportivas no se consiguen asociadas a la rehabilitación. Tiene que ser así. Tienen que ser asociadas. Ya, gracias. Y la última pregunta, para fortalecer el cuádriceps y isquiotibial, ¿qué ejercicio recomienda? ¿Bicicleta o algo? Bien, en las condiciones actuales puede hacer bicicleta, puede hacer sentadillas, por ejemplo, subir y bajar escala. Eso, hay muchas cosas. Tú te metes en internet, vas a encontrar muchas cosas, tipo de ejercicio que puedes realizar. Pero eso es lo que puedes hacer. Y si ¿has hecho deporte últimamente, Francisco? Sí, ahora último he tratado, porque con el tema de la cuarentena, en la medida de lo posible. Estuvo con, ¿cómo se llama?
en fase 3 y 4. Estoy en reunión. Estoy en clase. ¿Qué te pasó? Quedó muteado don José Luis. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Ahora? Ya. Ya, que me he quedado mucho. Como le decía, en fase 3, 4 se abrieron recintos deportivos y ahí pude practicar un poco, pero ahí en el segundo partido ya me lesioné y tuve esa... Sí, pues es que empezaste a jugar a la pelota al tiro. Pues. Sí, a lo mejor deberías haber empezado a hacer un poco de ejercicio, fortalecer, porque tuviste ¿cuántos meses sin hacer nada? Como 6. Sí, pues imagínate. Sin hacer nada, sin deporte, sin ejercicio, sin nada. Entonces, lo más lógico hubiera sido que hubiera comenzado a hacer un poco de actividad física antes. Antes de empezar a hacer deporte. Como bueno, los deportistas después de vacaciones, ¿qué es lo que hacen? Una pretemporada. No llegan a jugar a la pelota. Y tú tuviste una pretemporada como 6 meses, 5 meses sin hacer nada. Tienes que empezar fortaleciendo la musculatura, mejorando. Ahí entonces ejercicios para fortalecer esos músculos, la bicicleta, la baja escala, sentadilla. Sí, sentadilla. Ya, gracias. Nada, pues. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Parece que no. A ver en el chat. No hay consulta, José Luis, así que muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la información entregada. Y bueno, desearles a todos y todas que tengan unas felices fiestas junto a sus familias, que venga un buen año, ojalá para todos, para todas, mejor que este que se está yendo. Y no sé si quieres decir algunas palabras finales. Ya, perfecto. Yo quiero agradecer la audiencia, la participación. Quiero desearle a todos que tengan unas buenas fiestas, que sea un año 2021 mejor a este año que se nos está yendo. Y que se cuiden porque el virus todavía está. Y viene una nueva cepa, así que hay que cuidarse y nos veremos en alguna oportunidad por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. ¿Alguien más que quiera decir algo? Aprovechando, antes que ya no nos vamos a juntar hasta el próximo año. Parece que no. Ya, José Luis, nos estamos viendo entonces, que estén muy bien. Un abrazo y muchas gracias. Chao, chao. Chao.